Buen día, querida familia. Estamos aquí nuevamente para poder abrir la palabra del Señor y ver lo que ella nos quiere decir, enseñar y por sobre todas las cosas aplicar a nuestra vida. Tenemos que entender algo. En la vida espiritual solo se aprovecha aquello que se practica. Lo demás es simplemente un conocimiento que queda ahí en la mente. Estamos viendo acerca de Jonás. ¿Recuerdan Jonás capítulo 1 y capítulo 2? Dios envía a Jonás a una ciudad cruel, de creciente poder económico, político, militar, que era un peligro para Israel, ¿verdad? Y lo envía a Jonás a predicar un mensaje condenatorio. El mensaje no era arrepiéntanse ni Dios lo va a perdonar. No, el mensaje era de aquí a 40 días Dios va a destruir a Nínive. Pero Jonás decide cambiar la historia. Dios le había dicho anda a Nínive, que quedaba al este. Jonás dice me voy a ir al oeste, 3.400 kilómetros al oeste. Como Dios le había dicho, de aquí a 40 días va a ser destruido Nínive, no había manera que él pudiera volver. Pero el plan de Jonás falló porque él en algunas cosas conocía a Dios, pero en otras no. Entonces él dice en Jonás capítulo 1, versículo 3, dice, y Jonás se levantó y escuche, para huir de la presencia de Jehová. Sigue diciendo, a Tarsis. Descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje se entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. 2 veces dice la misma frase, que él se levanta para ir lejos de la presencia de Dios. Y yo dije antes que Jonás conocía en parte a Dios y en parte había que no lo conocía. Cuando hablemos de qué parte Jonás conocía a Dios, capítulos 2 y 3, nos vamos a dar cuenta que era la parte que sí conocía. Pero en esta parte no, porque él dice, me voy a levantar y voy a ir lejos de la presencia de Jehová. Ahora, él no entendió lo que dice el Salmo 139, 7 al 12. Y lo vamos a leer. Dice el salmista, hace una pregunta o dos. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciese mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Él no entendió que no podemos huir de la presencia de Dios. ¿Saben? A mí me da mucha pena cuando yo escucho de personas que dicen, yo no creo en Dios. O que dicen, es que yo soy ateo o atea. Dios no existe. Y es una manera de huir de la presencia de Dios. Pero no hay manera de huir de la presencia de Dios. No es que Dios me da un mandato y que yo diga, si quiero lo hago, si no quiero no lo hago. Y para no hacerlo, me escapo de la presencia del Señor. Y entonces viene la corrección a Jonás. Dice el capítulo, en el versículo 12 del capítulo 1, dice, y le respondió, tomadme porque viene la tormenta, ¿verdad? Una tormenta terrible y los marineros se asustan y toda la cosa. Dice, y le respondió, tomadme y echadme al mar
y el mar se os quitará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres, o sea, estos marineros, trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Qué interesante que es este pasaje del 12 al 14 o al 15, donde dice: y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificios a Jehová e hicieron votos. Jehová era Jonás era el instrumento de Dios. Jonás tenía que conocer a Dios. Jonás tenía que obedecer a Dios. Sin embargo, estos hombres eran más conscientes de Dios, aún en su desconocimiento, que el mismo Jonás. Y es interesante que ellos trataron de hacer volver la nave a tierra. Jonás había dicho en el verso 12: tomadme y echadme al mar. Yo sé que por mi causa ha venido la gran tempestad sobre vosotros. Sin embargo, fíjese qué interesante, que ellos fueron más nobles, porque ellos aún no lo tiraban a Jonás, sino que trataron y lucharon para hacer volver la nave a tierra. Y Jonás fue o era el que debía decir: voy a obedecer, vamos a ir a tierra, se va a calmar la tempestad, adorar a Dios, pedir perdón, arrepentirse, buscar de nuevo la comunión con Dios, decirle a Dios: Dios, lo que tú quieres que haga lo voy a hacer. Pero a él no le importó ni su vida ni la vida de ellos, con tal de hacer su propia voluntad. Qué triste, ¿verdad? Qué triste. No hubo tiempo tampoco para el arrepentimiento, porque dice que después que lucharon y lucharon y lucharon y no pudieron hacer volver la nave a tierra, y ya la nave se iba a hundir, dice que en definitiva estos hombres, fíjese, el verso 15, tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Y termina el capítulo, versículo 17, y dice: pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Qué terrible manera de terminar, en un vientre de un gran pez. La alta crítica dicen que Jonás es mentira, porque no hay ballena que tenga la garganta lo suficientemente grande como para tragar a un hombre. Yo creo en Dios, creo en su palabra, creo en su verdad. Acá dice: pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y Jonás termina 3 días y 3 noches en el vientre del pez. ¿Puede usted imaginarse aquel que quiso escapar de la presencia de Dios, que va terminando en el vientre del gran pez por no querer obedecer a la palabra de Dios? Qué triste, ¿verdad? Y qué lección para nosotros. Qué bueno sería para nosotros decir: Señor, lo que tu palabra me diga, lo voy a obedecer. Lo que tu palabra diga, aunque no lo entienda,
la voy a poner en práctica. Y ahí es donde recibimos la bendición de Dios. Si Jonás de primera hubiese dicho, sí, Señor, te obedezco, y hubiese ido a Nínive, hubiese ido con la compañía de Dios, con la bendición de Dios, con la poderosa mano de Dios, que como vimos en estudios anteriores, es poderosa, es benéfica y es buena sobre nuestra vida. Querer torcer el plan de Dios es no conocer a Dios. Querer huir de la presencia de Dios ignorándolo es no conocer a Dios. Confiemos en Él, creamos en Él. Él está por todo aquello que le aman, que le temen y que le obedecen. Dios quiera, hermanos, amigos, amigas, amigos, hermanas, que pasemos un hermosísimo, hermosísimo jueves. Dios les bendiga.